Hola, soy América de Lululup Crochet. Voy a ser tu guía en este emocionante viaje por el mundo del amigurumi. Bienvenida a nuestro curso completo para principiantes. En este video voy a mostrar los puntos básicos para comenzar a tejer. Así es que vamos a comenzar. Antes de comenzar, vamos a revisar las formas de tomar el gancho. Existen dos formas básicas. La primera es como si fueras a escribir, como si estuvieras tomando un lápiz. Esta es una. La segunda es como si estuvieras tomando un cubierto, un cuchillo para cortar, para comer. A mí me funciona mejor esta forma, pero aquí lo importante es que como vas comenzando, comiences a practicar y lo tomes como más cómoda te sientas y que no te genere incomodidad ni dolor al momento de tejer. Entonces vamos a comenzar. El nudo corredizo es la base del tejido con ganchillo crochet. Entonces esta es la primera lazada que vamos a poner en nuestro ganchillo. Para hacerla lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero voy a formar un círculo con mi hilo. Este es el hilo que queda adelante. Voy a formar un círculo y voy a pasar el gancho a través de este círculo. Entonces lo que voy a hacer es lazar, o voy a jalar este hilo que viene de la madeja y lo voy a sacar a través del círculo. Y ya después nada más voy a jalar ambos hilos que quedan para cerrarlo y formar la primera lazada. Entonces vamos a repetirlo. Entonces voy a hacer un círculo con mis manos, lo tomo así, jalo el hilo que va hacia la madeja con mi gancho y cierro. Entonces este sería el nudo corredizo para comenzar a tejer. Vamos a comenzar a tejer nuestro punto cadena. Vamos a hacer una cadena ahorita de 11 puntos después del nudo corredizo, pero primero voy a acomodar el hilo en mi mano para comenzar a tejer. Lo que yo hago es lo siguiente: es el hilo que va hacia la madeja, siempre hay que asegurar que tengamos suficiente hilo. Voy a dar 2 vueltas en mi dedo meñique y después voy a pasar el hilo por debajo de los 2 siguientes dedos. Para sacarla voy a girar ligeramente mi mano, y esto es para tener tensión. Con el dedo índice se va a generar esa tensión y con el dedo medio y el pulgar voy a tomar mi tejido. En este caso todavía no tengo cadenas, pero voy a comenzar a tejer a partir de aquí. Entonces siempre hay que asegurarnos que nuestro nudo corredizo no esté demasiado apretado en el gancho, tiene que correr fácilmente. Entonces lo que voy a hacer es pasar el hilo por encima de mi gancho y lo voy a sacar del otro lado. Entonces aquí ya tendría la primera cadena. Esta lazada no cuenta como cadena, sino que la que ya está por debajo. Entonces voy a hacer lo mismo. Paso el hilo por encima del gancho y lo saco. Vuelvo a pasar y lo vuelvo a sacar. Entonces aquí ya tengo tres cadenas y voy a hacer lo mismo hasta tener 11 cadenas. Entonces serían, aquí ya tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ya tendría mi primera cadena. Muy bien, vamos a comenzar a tejer el punto bajo en esta cadena. El punto bajo o medio punto es el punto por excelencia para hacer amigurumis. ¿Por qué? Porque es un punto de poca altura, lo que genera que el tejido quede cerrado y quede más rígido, siempre y cuando utilicemos el gancho y el hilo correcto.
y esto permite que el relleno de nuestro amigurumi no se vea. Ahorita vamos a tejer en filas, en hileras. Esto para practicar. En siguientes lecciones ya vamos a comenzar a ver tejido en redondo, que es el que le va a dar el volumen a nuestros muñecos. Pero ahorita vamos a tejer sobre la cadena y esto es un tejido plano. Entonces recuerden que teníamos nuestras 11 cadenas y lo que voy a hacer es comenzar a tejer el primer punto bajo. Ahorita lo que voy a hacer es saltarme la primera cadena y voy a comenzar en la segunda a partir del gancho. Casi siempre esa es la instrucción en los patrones. Entonces este es el primero y voy a comenzar en la segunda cadena. ¿Cómo inserto mi gancho en la cadena? Lo que hago es insertarlo, es como picar aquí en medio de la cadena y aquí ya pasó al siguiente, hacia atrás. Entonces voy a pasar mi gancho, voy a hacer una lazada, jalo el hilo a través de mi cadena y ahora voy a tener 2 lazadas en mi gancho. Vuelvo a hacer una lazada y jalo a través de las dos lazadas. Entonces este sería mi primer punto bajo. Entonces ya tenemos un punto bajo y voy a hacer lo mismo a través de toda la cadena. Lo que va a pasar es que al final vamos a tener 10 puntos bajos. Como nos saltamos el primero, porque nos saltamos el primero para tener como esa altura, para tener el primer punto bajo. Entonces vamos a hacer 10 puntos bajos a lo largo de esta cadena. Entonces vuelvo a insertar, hago una lazada, tengo 2 lazadas aquí, vuelvo a hacer lazada y paso a través de estas 2. Entonces ya tenemos 2. Vuelvo a pasarlo aquí en medio de la cadena, hago una lazada, tengo 2, vuelvo a hacer lazada y ya tendría aquí 3. ¿Cómo contar los puntos que voy tejiendo? Si lo vemos así de frente, a veces puede ser difícil verlo. Ahorita que comiences a tejer, lo más común es tejerlo o verlo así desde arriba y se ve como una V o como una espiga. Entonces aquí ya veo que tengo 1, 2, 3 puntos bajos. Entonces esta es ahorita la mejor forma para comenzar a contar los puntos. Entonces voy a continuar tejiendo y hasta tener los 10 puntos en esta cadena. Entonces así tendría al final de esta primera fila 10 puntos bajos. Vamos a contarlos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces esta es la primera fila y vamos a hacer la siguiente. Para cambiar a la siguiente fila, lo que voy a hacer es hacer una cadena. ¿Por qué? Porque necesito darle la altura. Entonces lo que voy a hacer es, voy a acomodar mi tejido, mi hilo. Voy a hacer una cadena y después voy a voltear mi tejido. Es darle la vuelta, es como si estuviera pasando las páginas de un libro. Entonces le doy la vuelta y aquí voy a comenzar a tejer en el primer punto bajo. A diferencia de la cadena, que lo que hacíamos era pasar nuestro gancho por en medio de esta espiga, lo que vamos a hacer aquí en el punto bajo es que voy a pasar mi gancho por debajo de la espiga o de estas, sí, pues de estas 2 lazadas que se ven aquí del punto. Entonces voy a pasar, nuevamente hago una lazada, tengo 2 lazadas, vuelvo a hacer una lazada
y paso nuevamente. Entonces ya tendría el primer punto bajo de la fila 2. Entonces te invito a que sigas practicando hasta tener unas 4 o 5 filas para ir practicando punto bajo y cómo ir dando vuelta. Entonces nos vemos al final de estas 4 filas, es decir, esta que hiciste y otras 4 para que practiques. Hemos terminado de tejer 5 filas más, además de la que teníamos. Y aquí vamos a ver cómo contar las filas. Aquí hasta abajo tenemos nuestra cadena base, esa no cuenta como fila. La primera fila sería donde comenzamos a tejer nuestros puntos, que sería esta. Entonces aquí tenemos nuestra primera fila, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es como tejeríamos así es como contaríamos las filas. Y solamente para confirmar, ahorita que estamos comenzando, la mejor forma para contar los puntos es ver desde arriba, ver esta V o esta espiga que se forma. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí tenemos 10 puntos bajos en nuestra fila. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se inserta el gancho. Ya vimos que para hacer nuestros puntos bajos, el gancho lo insertamos, bueno, y en general para hacer cualquier punto, el gancho lo insertamos, si vemos así nuestro tejido, lo insertamos debajo de la espiga, ¿no? Para hacer. Esta es una forma de hacerlo, esta es la forma. Si nuestras instrucciones no indican nada diferente, nosotros tejemos así nuestros puntos. Pero puede que se encuentren con la instrucción de tomar solamente alguna de las varetas. La segunda forma sería tomando solamente la hebra o la vareta de atrás. ¿A qué se refiere? A esta, a la que está más lejos de nosotros, esa es la vareta de atrás. Entonces, para tejer solamente la hebra de atrás, sería insertar nuestro gancho en medio de la espiga, que vemos así por arriba, hacer una lazada, ya tenemos nuestras 2 lazadas aquí, volvemos a hacer lazada y pasamos. Y este sería un punto bajo también, pero solamente por la hebra trasera. Y después existe la otra forma, que sería más bien con la otra hebra, que sería la hebra delantera. Entonces la hebra trasera es la que está atrás, la que está más lejos de nosotros, si lo vemos así de frente, y la hebra delantera es la que está más cerca. Entonces, para tomar la hebra delantera, lo que hacemos es entramos por abajo del punto, hacemos lazada, tenemos dos lazadas en el gancho y cerramos nuestro punto bajo. Entonces así tenemos una en la hebra trasera y una en la delantera. Entonces podemos hacer el ejercicio de ir haciendo uno y uno para ir practicando, o una fila solo de hebra trasera. Vamos a hacer una fila solamente con la hebra trasera para que lo vean, para practicar. Entonces con la hebra trasera solamente entro por arriba del punto, en medio de la espiga, y voy haciendo todos mis puntos con solo la hebra trasera o detrás. Voy a hacer mis 10 puntos así. Y así se vería. Y para hacer la siguiente fila, hacemos lo mismo. Hago una cadena, doy vuelta o giro mi tejido, y ahora voy a practicar tomando solamente la hebra delantera. Recuerden que es la que está
más cerca de nosotros. Entonces aquí, en lugar de entrar por arriba, entro por abajo del punto, hago lazada, cierro mi punto. Entonces vamos a practicar con la hebra, trabajando solo por la hebra delantera, toda esta fila. Y así se vería. En realidad se ve muy similar aquí la textura, pero es porque le dimos la vuelta al tejido, entonces la hebra que queda suelta pues quedó del mismo lado. Pero esto básicamente para cuando te encuentres en las instrucciones de tu muñeco, de tu tejido, si se trabaja por ambas hebras no se indica, pero si se trabaja por la hebra trasera o delantera, así la tendrías que trabajar. Muy bien, pues ahora nada más para terminar ya con esta primera lección de puntos básicos, vamos a hacer el punto deslizado o punto enano. Vamos a hacerlo en la siguiente fila. Voy a hacer una cadena también para subir mi tejido, doy la vuelta y lo que haría normalmente para hacer un punto bajo, pues lo que hemos venido trabajando es pasar por debajo de nuestro punto anterior, de nuestra fila, hacer una lazada y pasar por estas dos. Recuerden que es el punto bajo. El punto deslizado o punto enano es más bajito. Entonces lo que voy a hacer para el punto enano es pasar igual por mi punto de la fila anterior, hacer una lazada y pasar también por la lazada que está en mi gancho. Entonces si ven, queda muy muy bajo, muy enano. Entonces este sería la forma de hacer el punto enano. Nuevamente paso por mi punto, hago lazada y paso también por él. Nuevamente paso por mi punto, hago una lazada y paso por la lazada del gancho. Entonces básicamente pasa, o sea, no tenemos tanta altura, de hecho. Entonces nuevamente hacemos una lazada, paso por mi punto y paso por el nudo o la lazada en mi gancho. Entonces vamos a terminar toda esta fila con punto enano. Y así quedaría. Y también de la misma forma pues se alcanza a ver la espiga, pero ahora es un punto mucho más bajo y más apretado. Entonces vamos a terminar esta muestra, el primer proyecto. Entonces puedes jalar el hilo, cortar aquí en medio y ya lo único que podrías hacer es esconder este hilo, esta hebra con una de tus agujas. Lo que yo normalmente hago es, para rematar, es aquí hacer un nudo y podemos perder el hilo en nuestro tejido. ¿A qué me refiero? A coser así, pasarlo por algunas de las filas anteriores.
Y así quedaría, haríamos lo mismo con el hilo que dejamos al inicio. Así quedaría nuestro primer cuadrito. Entonces te invito a que primero pues disfrutes de este momento porque acabas de terminar tu primer proyecto tejido un ganchillo, y pues ahora te invito a continuar practicando con otros hilos, otros números de gancho para dominar estos puntos. Entonces, solamente para recapitular, aprendimos a hacer el nudo, bueno, primero a cómo tomar nuestro gancho, aprendimos a hacer el nudo corredizo, a hacer cadenas, te invito a hacer muchas cadenas, a hacer el punto bajo, aprendimos a contar puntos, a contar filas, aprendimos a tejer de ida y vuelta, es decir, para hacer un tejido plano. También aprendimos a tejer en la hebra delantera, en la hebra trasera, y finalmente hacer el punto enano. Entonces, no olvides suscribirte para más tutoriales y seguirme en todas mis redes sociales. Y te veo en el siguiente video de este curso.